vida comienza a nacer. La luz del nuevo milenio se ve, brillando está el sol de justicia, y en sus alas trae... Todos los que están escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, están ordenados ¿para qué? Para vida eterna. Por tanto, esas son las personas que cuando aparecen en la tierra manifestados en un cuerpo de carne, escuchan la predicación del Evangelio y reciben a Cristo como su Salvador, y son bautizados en agua en su nombre y reciben el Espíritu Santo, y así son salvos por Cristo. Se materializa en ellos la salvación de Cristo y son añadidos a la iglesia del Señor Jesucristo. Ninguna persona puede decir: yo leo mi Biblia en mi casa, yo hago mis oraciones en mi casa, pero yo no voy a la iglesia. Pues no es parte de la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo tiene los que han sido salvados por Jesucristo nuestro Salvador. ¿Y qué es entonces esa persona que dice: yo tengo mi Biblia, la leo en mi casa, hago mis oraciones en mi casa, pero yo no me reúno con nadie? Es un simpatizante de la Biblia, pero no es un creyente en Cristo, nacido de nuevo, porque estaría ¿dónde? En el cuerpo místico de Jesucristo nuestro Salvador. Cristo en San Juan capítulo 15 nos dice: recuerden que la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Es el mismo Cristo en la forma de su iglesia. Y ahora, en capítulo 15 de San Juan, verso 1 en adelante, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo cortará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Y ahora, aquí Cristo se compara en esta parábola con la vid que produce uvas, o sea, la planta de uvas, y dice: vosotros sois los pámpanos, o sea, las ramas. Y ahora la iglesia del Señor Cristo, como cuerpo místico de creyentes, estando en Cristo, tiene diferentes ramas, diferentes etapas, diferentes edades, y ahí lleva Cristo el fruto a través de esas ramas, a través de esas etapas o edades. Tenemos la rama del tiempo de los apóstoles, tenemos la rama de la primera edad de la iglesia, tenemos la rama de la segunda edad, de la tercera edad, de la cuarta, de la quinta, de la sexta y de la séptima, y tenemos la rama de la edad de la piedra angular. En algunas de estas ramas tiene que estar toda persona que ha sido salvada por Jesucristo nuestro Salvador. Y ahora, cada persona como individuo también, estando en Cristo la vid, lleva fruto como individuo. Es una rama de Cristo para llevar mucho fruto. Todos los frutos del Espíritu de Dios manifestándose a través de esa rama, de esa persona, y produciendo fruto para Cristo, trabajando en la obra de Cristo, sirviendo a Cristo con temor y temblor, con la manifestación de los frutos del Espíritu. Y ahora ven en la forma tan sencilla que Cristo representa a su iglesia y se representa a Él y representa a cada miembro de su iglesia.
A una persona, como les dije, que dice: yo tengo mi Biblia, yo me quedo en mi casa, la leo, hago mis oraciones allá, pero no me reúno en ningún lugar. Es un pámpano, una rama que está fuera de la vida, que está fuera de Cristo y que está fuera del cuerpo místico de Jesucristo, porque el cuerpo místico de Cristo es su cuerpo, pero en la forma de su iglesia. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuánto allá, Señor, tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Vean, San Juan, 1 de Juan capítulo 1, nos dice: capítulo 1, verso 5 en adelante, dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Tampoco podemos apartarnos y decir: yo no voy a la iglesia, yo no quiero estar entre todos los hermanos. No, eso sería usted apartarse. Si andamos en luz, tenemos comunión los unos con los otros, tenemos compañerismo los unos con los otros y nos gozamos en las actividades, oyendo la palabra y glorificando a Dios y cantándole a Dios, adorando a nuestro Dios. Y ahora la sangre de Jesucristo entonces nos limpia de todo pecado. La persona que no quiere estar con el resto de los hermanos en las actividades, en los cultos, ¿qué hace? Cristo dijo que Él es la vid verdadera. Y Él dijo que apartados de Él, nada podemos hacer. Vamos a ver. Capítulo 15 de San Juan dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto se lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Ahora, Cristo es la vid verdadera. Y la vid verdadera, que es Cristo, tiene diferentes ramas, como la tienen las vides de uva, las plantas de uva, echan diferentes ramas. Esto nos muestra que Cristo tiene diferentes ramas y usted tiene que estar en una de esas ramas, en la rama que le toca estar. Y como individuo, usted también es una rama para llevar los frutos de Cristo a través del Espíritu Santo en usted. Por lo tanto, siendo que Cristo es la vid y Él está en la forma de su iglesia, porque el cuerpo místico de Cristo es su cuerpo y Él es la cabeza. Para estar en Cristo, usted tiene que estar en su cuerpo místico de creyentes.
Por lo tanto, permanezca en el redil del Señor, que es su iglesia, su cuerpo místico de creyentes, recibiendo de Cristo la cabeza sus bendiciones. Como un brazo no puede ser quitado de su cuerpo y colocado allá para que él haga las cosas, ¿por qué? Porque queda sin vida y se corrompe y hay que botarlo. Así pasa con toda persona que quiere separarse del resto del cuerpo místico de Cristo. Tiene que permanecer en su congregación y llevar fruto ahí para Cristo nuestro Salvador. Es Cristo a través de usted el que produce el fruto en la vida suya. Así es que en el cuerpo místico de Cristo todos, llevando fruto en abundancia, permanecemos en Cristo y recibimos las bendiciones de Jesucristo nuestro Salvador. Y Él va quitando las cosas que nos estorban y que nos impiden, para que así podamos llevar más fruto, porque en esto es glorificado nuestro Padre Celestial, en que llevemos mucho fruto. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuánto allá, Señor, tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Ahora tenemos que enfrentar la realidad de que hay personas que no escuchan la voz de Cristo, porque no son de esas ovejas que el Padre le ha dado para buscar y salvar y darles así vida eterna y colocar ¿dónde? En el redil de Cristo, que es su iglesia. Vean, ahora Cristo dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna. Una persona, para recibir vida eterna, para ser restaurado a la vida eterna, tiene que oír la voz de Cristo y seguirlo. No decir: yo leo mi Biblia y con eso me conformo. No, tiene que oír la voz de Cristo y seguir a Cristo en compañía de las demás ovejas de Cristo. Porque si se queda solito, es una oveja aislada y por lo tanto es una oveja que está perdida, como diríamos en lo limpio, porque está solita y no puede estar solita, porque Cristo lo que tiene no es una oveja, sino un rebaño de ovejas. Por lo tanto, tienen que estar juntas las ovejas del buen pastor. Una persona puede decir: no, es que hay muchos problemas allá. Pero lo importante es que esté en el redil del Señor, aunque haya problemas. Problema es no estar en el redil del Señor, porque no estar en el redil del Señor significa que esa persona no es una oveja del Señor. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuánto allá, Señor, tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Vean cómo Cristo se presenta como la vid verdadera. Nos está comparando aquí, haciendo una comparación con una vid que es una planta de uvas, y Él es esa vid verdadera que sale de la tierra, pero lleva muchas ramas. Las ramas son los pámpanos. Y ahora, ¿dónde se encuentra el fruto de la vid? Pues en las ramas. Por eso es que Cristo nos dice que nosotros somos las ramas, o sea, los pámpanos. Y dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Es que toda rama, todo pámpano en la vid tiene que llevar fruto, si no, será cortado y echado fuera, para que no esté tomando el alimento de la vid,
sin dar fruto. Ese alimento sirve para una rama que esté dando fruto, y así no se pierde ese alimento, esa vida que produce la vid, que es Cristo en su iglesia. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ahora todo pámpano, toda rama que lleva fruto en Cristo, o sea, los frutos de Cristo, tanto en su vida como en individuo, como también en la obra de Cristo, trabajando, luchando para que se cumpla todo el programa divino correspondiente al tiempo en que la persona está viviendo, y para que así llegue el mensaje hasta las personas que todavía no lo han recibido, pero que tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Ahora vean, tenemos que llevar el fruto correspondiente al tiempo, edad y dispensación que nos toca vivir a nosotros, como tuvieron que llevar también el fruto los de las edades pasadas, el fruto correspondiente a cada edad. Junto al mensajero de cada edad, llevaron el fruto en las edades pasadas los escogidos de Dios. Y en ese tiempo, junto al mensajero de Jesucristo, llevaremos el fruto correspondiente a este tiempo. Y eso es lo que estamos haciendo, llevando el fruto correspondiente a este tiempo. Sigue diciendo: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar el fruto por sí mismo, vean, usted agarra una rama de uvas y se la lleva a su casa y dice: el fruto de la planta de uvas siempre es en la rama. La corta y se la lleva a su casa y le va a dar fruto. No, porque usted la quitó de la planta de uva, de la vid. Y eso es lo que hacen algunas personas cuando se alejan de la iglesia y dicen: no, yo soy cristiano a mi manera, y yo sirvo a Dios en mi casa, yo leo la Biblia en mi casa, pero no quiero ir a reunirme con los hermanos en la iglesia. Se ha convertido en una buena rama, pero cortada de la vid. No va a dar ningún fruto allá. Tiene que estar en la vid. Y Cristo es la vid verdadera. Y Cristo, la vid verdadera, es también el grano de trigo que fue sembrado en tierra y nació en la forma de una planta de trigo, que es su iglesia. Y ahora vean cómo Cristo en su iglesia es la vid verdadera que produce el fruto a través de su iglesia. Los miembros de su iglesia son esas personas donde el fruto es visto, el fruto de Cristo manifestado a través de esas personas, y el fruto de Cristo manifestado en su iglesia como cuerpo místico de creyentes. Y ahora nosotros, como personas, como cristianos, somos el fruto de Cristo a través de la iglesia de Jesucristo. Hemos nacido por medio del nuevo nacimiento, ¿dónde? En el cuerpo místico de Cristo. Por lo tanto, somos el fruto de Cristo a través de su manifestación en su iglesia. Así como el fruto de cada hombre como individuo es o son los hijos que tiene por medio de su esposa. El fruto del vientre de su esposa es el fruto de su esposo, del esposo, pero viene por medio de su esposa. Y así los hijos e hijas de Dios vienen por medio de la manifestación de Cristo en su iglesia.
La iglesia del Señor Jesucristo, como cuerpo místico de creyentes, tiene que estar llevando el fruto como hijos e hijas de Dios, tiene que estar llevando hijos e hijas de Dios. O sea, tienen que ser creados por Cristo en su iglesia, hijos e hijas de Dios. Los hijos e hijas de Dios correspondientes a cada edad. Y la iglesia de Jesucristo tiene que estar trabajando en toda la obra de Cristo para ese tiempo, para que ese milagro se lleve a cabo. Ahora podemos ver el porqué. San Pablo dice, no dejando vuestra congregación, como algunos tienen por costumbre. Los que no comprenden este misterio de Cristo y su iglesia, el grano de trigo y la planta de trigo, reproduciéndose Cristo en más granos de trigo, o sea, en hijos e hijas de Dios. Los que no comprenden este misterio piensan que pueden ser buenos cristianos sin estar juntos a los demás hijos e hijas de Dios. Pero eso no puede ser, porque estaría aislándose la persona y estaría apartándose de la planta de trigo. Eso sería también apartándose de la vid verdadera. Y entonces, ¿saben lo que eso sería? Una rama que fue cortada porque no llevaba fruto. No llevaba fruto en el cuerpo místico de Cristo y fue cortada. Está por allá sola porque ya no se encuentra unida al resto de la iglesia del Señor Jesucristo. Así que nadie quiera aislarse, porque eso sería Dios, el labrador, cortando esa rama y echándola fuera, porque no produce fruto, sino que lo que produce es problema. Se alimenta de la vid, pero no produce ningún fruto. Ahora, tenemos nosotros que ser personas como individuos que produzcan fruto. Y saben ustedes, algunas personas dicen, yo con esto poquito que haga es suficiente. Pero saben una cosa, o quieren tener a Dios bien agradado. Vamos a ver. Permaneced en mí, y yo en vosotros, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar el fruto de sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos, o sea, las ramas de la planta de uva. El que permanece en mí y yo en él, es como permanece Cristo en nosotros como individuos, por medio del bautismo del Espíritu Santo. El que permanece en mí y yo en vos y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Lleva cómo? ¿Qué cantidad de fruto? Mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. O sea que no podemos producir el fruto separados de Cristo. Por eso, el fruto para Dios tiene que ser unidos a Cristo. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Y ahora, toda religión y toda persona religiosa que no esté unida a Cristo por medio del bautismo del Espíritu Santo será tratada como pámpano malo que no lleva fruto y será echado en el fuego. Los que estarán vivos en este tiempo final y continúen viviendo serán echados en el fuego de la gran tribulación, donde se desatará el fuego atómico. Y
luego también serán echados en el lago de fuego. Los pámpanos que no llevan fruto, las ramas que no llevan fruto, serán tratadas así, dice Cristo. Eso también lo dijo Juan el Bautista en el capítulo 3 de San Mateo, cuando dijo en el capítulo 3, verso 10 en adelante: y ya también el hacha está puesta sobre la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Vean, Juan el Bautista también sabía lo que sucedería con los árboles que no llevaban buen fruto. Y ahora continuemos aquí. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Dios es glorificado cuando nosotros llevamos mucho fruto. Nosotros glorificamos a Dios cantando, glorificamos a Dios orando y glorificamos a Dios llevando mucho fruto. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor, en mi amor. Vean, el mismo amor del Padre a Jesús es el mismo amor de Jesús a nosotros. Entonces somos los amados de Jesucristo. Y ahora, todo lo que hacemos es con amor a Cristo, con ese amor divino que Él ha colocado en nuestras almas. No hacemos nada en la obra de Cristo, no trabajamos en la obra de Cristo por contiendas o por vanagloria o por competencia, sino por amor a Cristo. Porque amamos a Cristo, trabajamos en su obra. Porque amamos a Cristo, llevamos el mensaje. Porque amamos a Cristo, nos reunimos para glorificarle. Porque amamos a Cristo, luchamos para que la obra de Cristo crezca, se extienda por todos los lugares y sean así llamados y juntados todos los escogidos de Dios para que lleven mucho fruto en la obra de Cristo, tanto los que son llamados y juntados como los que ya están. Porque Dios no quiere ramas sin fruto en la vida. Cristo no quiere personas que no estén llevando fruto en su iglesia. Y Dios es glorificado al nosotros llevar mucho fruto, pero ese fruto es en Cristo. Eso quiere decir que es el Espíritu de Cristo, la vida de Cristo en nosotros, produciendo en y a través de nosotros ese fruto. No es un fruto que nosotros producimos de nosotros mismos, sino es un fruto que es producido por el Espíritu de Dios en nosotros. Así es para nosotros como individuos y así también es para la Iglesia de Jesucristo como cuerpo místico de creyentes. Y así también es para cada ángel mensajero de cada edad o etapa de la Iglesia del Señor Jesucristo. Si tenemos comunión los unos con los otros, entonces vean ustedes,
estamos en luz. Y si estamos en luz, estamos caminando en compañerismo los unos con los otros. Vamos a ver 1 de Juan capítulo 1, verso 5 en adelante, verso 13 en adelante dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Vean, es muy importante tener comunión unos con otros. No podemos estar aislados. Una persona no se puede aislar porque vea cosas que no le gusten en medio de su congregación. Es como el árbol o la planta de uvas, de la cual Cristo dice: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Y dice: vosotros sois los pámpanos, que son las ramas donde aparece el fruto, donde aparecen las uvas. Y Él dice: separados de mí, nada podéis hacer. También Él dice que el pámpano que no lleva fruto será cortado y echado al fuego. Cuando una persona se aísla, le ha pasado una de dos cosas: o se pone a ver faltas y errores de otras personas y tropieza. Y nosotros no debemos tropezar. Nuestra vida es un trato individual entre cada persona con Cristo. Si los niños están todos juntos y están aprendiendo a caminar, y uno se cae, el otro no va a levantarse para caminar porque el otro se cayó. No, pues entonces tendríamos un montón ahí de niños que nunca caminarían. Pero vean ustedes, los niños, aunque el otro se caiga al comenzar a caminar, el otro niño que está empezando a caminar se levanta, camina, y si se cae, se levanta y sigue caminando. Por eso ustedes están caminando. ¿Por qué? Porque hicieron así. Si usted en la primera caída que se dio, cuando se levantó a caminar, cuando bebé, cuando niñito, hubiera dicho: no, esto es imposible, tengo que esperar a ser de 20 o 30 años para poder caminar, porque yo veo caminando de todas estas personas, cuando yo llegue a su edad es que voy a caminar. No, los niños no piensan así. Los niños piensan con una mente positiva, llena de fe, y seguida que tienen fuerzas en sus piernas, ya se están parando en la cuna o en el corralito que le tienen, y ya se quieren salir a caminar fuera. Y si se caen, se levantan de nuevo y siguen caminando. Y si su amiguito se cae, no significa para el otro que va a dejar de caminar.
Y así es en la vida cristiana. Si usted tiene una caída, no se quede caído, levántese, porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado si confesamos nuestros pecados a Cristo, arrepentidos de nuestros pecados. Y si nuestro hermano cae, oremos por él, para que Dios lo levante. No lo critiquemos, sino demos la mano a nuestro hermano. Y si no le podemos ayudar, no lo critiquemos, sino más bien oremos por él. Y digan a su hermano: levántate, sigue caminando hacia adelante, sigue hacia adelante. Cristo te va a ayudar, Cristo te va a fortalecer tus piernas espirituales para que no te caigas más. Pero usted no se desanime, siga también usted adelante. Porque usted no puede perder la bendición de la vida eterna porque una persona se cayó. Como usted no podía perder la bendición de ser una persona erecta, caminando siempre en la vida. Si se hubiera desanimado porque se cayó un niñito cuando usted estaba comenzando a caminar, o cuando ya usted caminaba. Si usted dice: no voy a caminar más porque mire, ya se cayó por lo tanto yo no voy a caminar más, estaría usted en una cama tendido. Tendrían que llevarlo en una silla de ruedas por todos los lugares. O sea, se convertiría usted en una persona inútil para usted, para su familia y para su comunidad. Pero usted, por cuanto no se desanimó, usted siguió caminando y mira, ya lleva caminando muchos años y seguirá caminando hasta que terminen sus días aquí en la tierra. Y así es en la vida cristiana. Hay que seguir caminando. Cristo dijo: si alguno pone su mano en el arado y mira hacia atrás, no es apto para el reino. Así es que tenemos que tener todas estas cosas en cuenta. No podemos aislarnos, sino que tenemos que mantenernos en el cuerpo místico de Cristo. Como las ramas o pámpanos de la vid, no puede una rama decir: no, yo me voy a separar de esta planta, de este tronco de la vid. Yo quiero estar por mi cuenta, producir el fruto por mi cuenta. Todo pámpano tiene que estar en la vid. Sin mí nada podéis hacer. Y todo pámpano tiene que llevar fruto estando en Cristo. Así es que el pámpano que no está en Cristo es un pámpano que se secará. Se secará. Su vida espiritual se secará, porque la vida de Cristo fluye en su iglesia. Y ahí en su iglesia Él envía su bendición para todos los miembros de su iglesia. Así es, de edad en edad. Y ahora, estar separados del cuerpo místico de Cristo significa que uno no pertenece al cuerpo místico de Cristo. Ahora, por un mismo espíritu hemos entrado a ese cuerpo místico de Cristo. Por medio del Espíritu Santo, al producir el nuevo nacimiento en nosotros, hemos nacido en el cuerpo místico de Jesucristo. Y su Espíritu nos mantiene unidos en su cuerpo místico de creyentes. Dice San Pablo en Romanos que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Ahora podemos ver la importancia de permanecer en la vid, que es Cristo. Permanecer en el cuerpo místico de Cristo, porque
La iglesia del Señor Cristo es el mismo Cristo en la forma de su iglesia, porque Cristo es el grano de trigo que fue sembrado en tierra y nació en la forma de una planta de trigo. Y es en la planta de trigo donde Cristo se reproduce en muchos granos de trigo, en muchos hijos e hijas de Dios. No espere la reproducción de Cristo fuera de la planta de trigo, porque usted tampoco puede esperar la reproducción del trigo fuera de la planta de trigo. Y ahora es en la iglesia del Señor Cristo donde se reproduce Cristo en muchos hijos e hijas de Dios. Usted no puede esperar la reproducción de Cristo en una religión pagana. Eso es imposible. Es en la iglesia del Señor Jesucristo. Toda persona que reciba a Cristo como su Salvador y lava sus pecados en la sangre de Cristo y es bautizado en agua en su nombre y recibe el bautismo del Espíritu Santo, esa persona ha obtenido el nuevo nacimiento, ha nacido del agua y del Espíritu y por consiguiente ha nacido en el reino de Dios. Vengan a ser un miembro de la iglesia de Jesucristo para crecer unidos en amor, unidos con Cristo y unidos los unos con los otros. Unidos por las coyunturas del cuerpo que unen cada miembro con el cuerpo y cada miembro con cada miembro. Vean, la mano está unida a esta parte del brazo por medio de estas articulaciones, estas coyunturas que hay aquí. Y esta parte del brazo está unida con esta otra por medio aquí del codo donde hay unas coyunturas, aquí hay unas articulaciones, y así también acá, y así las diferentes partes del cuerpo. Y por ahí encontramos por todo esas partes del cuerpo, pasa el alimento para el cuerpo, por aquí pasan venas, y así por el estilo que se comunican con las diferentes partes del cuerpo, y el alimento pasa a las diferentes partes del cuerpo. Tenemos en el cuerpo místico de Cristo apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros como las coyunturas del cuerpo. Hay algunos que son coyunturas mayores, como los apóstoles del Señor Jesucristo allá y los ángeles mensajeros de cada edad. Esos son los principales y Cristo es la cabeza. Ahora, cada parte del cuerpo tiene que estar bien unida con la otra parte del cuerpo. Y eso depende de qué, de las coyunturas que estén ahí para unir esas dos partes del cuerpo. Por eso los ministros están responsabilizados con Dios de mantener el cuerpo místico de Cristo como bien unido y que pase el alimento de la cabeza, porque el cerebro es el que da las órdenes, el cual es Cristo, pase a través de la sangre a las diferentes partes del cuerpo. Sí, una parte del cuerpo a causa de una coyuntura rota y el resto también roto se separa del cuerpo, es esa parte del cuerpo que se separó. ¿Qué, Miguel? Se desmembró, dejó de ser miembro del cuerpo místico de Cristo. ¿Ve?
Por eso tenemos que permanecer bien unidos en el amor divino, en el cuerpo místico de Cristo. Él dijo que así como Él y el Padre son uno, que nosotros también seamos uno. Por lo tanto, esta unión entre Cristo y el Padre debe estar entre la iglesia y Cristo, y entre cada miembro de la iglesia y Cristo, manteniéndose cada miembro de la iglesia, donde en el cuerpo místico de Cristo, al cual entró cuando recibió a Cristo como su Salvador, lavó sus pecados en la sangre de Cristo, Cristo le limpió de todo pecado y fue bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Y Cristo lo bautizó con Espíritu Santo y fuego y obtuvo el nuevo nacimiento y nació en un cuerpo místico de creyentes que es la iglesia del Señor Jesucristo, el cual es el templo espiritual de Cristo. Es un templo espiritual para Dios morar en Espíritu Santo en medio de ese templo espiritual, de esa casa. Ahora, Dios es el que da el crecimiento. Vean que el crecimiento del cuerpo físico viene por medio de los alimentos que la persona recibe, y el crecimiento del cuerpo místico de Cristo en cuanto a la parte del crecimiento en donde va creciendo en miembros el cuerpo místico de Cristo es por medio de la palabra del Evangelio que es predicado, es alimento espiritual que llega a las personas y las personas reciben a Cristo como su Salvador. Y así va creciendo el cuerpo místico de Cristo en cuanto a miembros. Y para el individuo, a medida que recibe la palabra, espiritualmente la persona va creciendo en el conocimiento de Dios y va creciendo, va siendo perfeccionado hasta que lleguemos a la perfección total que será nuestra transformación. Y entonces todos seremos perfectos, iguales a nuestro amado Señor Jesucristo, con un cuerpo nuevo y glorificado, un cuerpo inmortal y joven para toda la eternidad. Y cuando ya tengamos ese nuevo cuerpo, habremos llegado a la total perfección. Habremos llegado a ser a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. Por lo tanto, tenemos que permanecer como individuos unidos a Cristo, que es la cabeza, y como miembros del cuerpo místico de Cristo tenemos que permanecer unidos los unos con los otros y unidos con Cristo nuestro Salvador. Y el cuerpo místico de Cristo tiene que permanecer unido a Cristo porque Él es la cabeza. Si no permanece unido a Cristo, es un cuerpo místico sin cabeza. Y un cuerpo místico sin cabeza no tiene la guianza de la mente de Dios, porque la mente de Dios es Cristo nuestro Salvador. Por lo tanto, la mente de Dios es expresada, revelada a través de Jesucristo nuestro Salvador. Así es que tenemos que permanecer unidos a Cristo, la cabeza del cuerpo místico de su iglesia. Él es nuestra cabeza también para nosotros como individuos. Él es el que nos guía. Así como nuestra cabeza guía nuestro cuerpo, Cristo, el cual es la cabeza del ángulo, la piedra del ángulo, guía a su cuerpo místico de creyentes y guía también a cada creyente como individuo. Él es la cabeza. Por lo tanto, tenemos que permanecer unidos al cuerpo de esa cabeza que es su iglesia. Permaneciendo bien unidos, permanecemos en unión con Cristo nuestro
Salvador. Ahora, estando nosotros en la tierra, nos mantenemos perfectamente unidos en el cuerpo místico de Cristo. Nos mantenemos perfectamente unidos con Cristo nuestra cabeza y nos mantenemos perfectamente unidos los unos con los otros. Y así permanecemos, perseveramos y trabajamos en la obra de Cristo y esperamos nuestra transformación. Esperamos nuestra transformación perfectamente unidos. Hay una lucha para vivir conforme a la voluntad de Dios, porque el enemigo trata de que no vivamos conforme a la voluntad de Dios y trata de poner obstáculos a y en nuestra vida cristiana. Hay una lucha para todo cuando servimos a Cristo. Y aún ustedes han visto en sus hogares también, en algunas ocasiones, una lucha para prepararse y venir a las actividades. Y si se desaniman, no vienen. Es que hay una lucha, pero en esa lucha tenemos siempre que vencer, obtener la victoria para recibir la bendición de Cristo. Luego tenemos el segundo oyente de la palabra, que es el que recibe la palabra, la oye en la predicación y la recibe con gozo. O sea que recibe a Cristo como su Salvador, pero no tiene raíz, sino que es de corta duración. Esas son las personas que escuchan la predicación del Evangelio, reciben a Cristo como su Salvador, y al poco tiempo, a la semana o al mes, o a los 2 o 3 meses o a los 6 meses, deja de ir a la iglesia. No tiene raíz, porque no se ocupó de profundizar en el conocimiento de Dios y su programa, para así arraigarse bien en el reino de Dios. Vean el porqué. No es solamente oír la predicación del Evangelio y luego solamente ir los domingos a la iglesia y nada más. La persona está llamada a profundizar en el conocimiento de la palabra de Dios para echar buenas raíces y que en tiempos difíciles, cuando vengan vientos y tormentas de pruebas o persecuciones, ya sean pruebas en su país o en su ciudad o en su iglesia o en su hogar, la persona esté tan bien agarrado de Cristo que nadie lo puede mover. El creyente no puede pensar que viene a la iglesia porque le gusta cantar, aunque eso es importante porque esa es una de las formas de adorar a Dios, y ninguna persona que no adora a Dios podrá estar en el reino de Dios. Pero no viene en sí porque le gusta cantar, sino porque hay una meta en su alma. Pero viene para adorar porque tiene que adorar a Dios. Y viene para orar a Dios porque
A Dios es que oramos en el nombre de Jesucristo. Y viene para escuchar su palabra, la voz de Dios, por medio de Cristo, Cristo en el Espíritu Santo, revelándose en el tiempo que le toca vivir a la persona a través del mensajero de su tiempo. Y viene porque sabe que Jesucristo en Espíritu está donde? En su iglesia. Por lo tanto, viene para estar de fiesta con Jesucristo en esa actividad. Es un momento de fiesta espiritual la que tenemos cuando nos reunimos todos para glorificar a Dios, cantar a su nombre y escuchar su palabra. Y ahora así perseveramos nosotros hasta que lleguemos a la meta, y después pues continuaremos cantándole a Dios, glorificando su nombre y sirviéndole todos los días de nuestra vida. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuánto allá, Señor, tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. El rey David tenía una petición a Dios, había demandado a Dios en algo, y era en que estuviera el rey David, en la casa de Jehová todos los días de su vida. El rey David, siendo también profeta, sabía lo que significaba estar en la casa de Dios. Por eso, él en una ocasión deseó estar, vamos a ver, en el capítulo o Salmo 122 y 127. Vamos a ver. ...122... dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y ahora el gozo para el rey David era ir a la casa de Dios con los que le decían: a la casa de Jehová iremos contigo. Y ahora el rey David, siendo un hombre tan importante en su propio reino, vean ustedes, amaba a Dios, era un hombre conforme al corazón de Dios y se gozaba en ir a la casa de Dios, al templo, al tabernáculo, para adorar a Dios y para inquirir de Dios y para orar a Dios y para glorificar a Dios. Ahora el rey David, vean ustedes, era un hombre muy importante, pero por cuanto era conforme al corazón de Dios, servía a Dios y era agradecido a Dios. El rey David, vean ustedes, también decía en el Salmo 84, verso 1 al 2, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Ahora vean cómo este rey no se avergonzaba de alabar a Dios, de ir a la casa de Dios, porque era un hombre conforme al corazón de Dios y era un hombre agradecido a Dios.
Y se requiere que cada persona como individuo sea agradecido a Dios, sea agradecido a Dios cada persona. Y que el pueblo de Dios como pueblo, como cuerpo místico de Jesucristo, sea un pueblo agradecido a Dios. Y un pueblo agradecido a Dios es un pueblo que se goza en ir a la casa de Dios para adorar a Dios. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuánto allá, Señor, tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Cuando una persona está buscando la bendición de Dios o bendiciones de Dios, no puede ver cosas imposibles, tiene que ver todo posible, porque para el que cree todo es posible. Ellos creían, por lo tanto ellos deseaban, porque cuando uno cree, uno desea las bendiciones de Dios. Y ahora ellos no veían ningún problema, solamente que Jesús dijera sí. Solamente dependían del sí de Jesús. Pero el sí de Jesús o el no de Jesús dependía de lo que Dios desde antes de la fundación del mundo había determinado. Vamos a ver. Siempre que está buscando las bendiciones de Dios, siempre dice, sí, puedo. Que si es lejos la actividad para ir a escuchar la palabra y recibir las bendiciones de la palabra hablada, es muy lejos, pero sí podemos llegar. Hay automóviles, hay autobuses y hay aviones también, si es demasiado de lejos. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuánto allá, Señor, tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Siempre que las personas llegan tarde a una cita que tenían, encontrarán que perdieron su hora o su tiempo de consulta, perdieron su cita y por consiguiente otra persona ocupó ese tiempo. Y ahora, cuando una persona tiene un vuelo aéreo o un viaje en autobús y tiene su boleto y dice en su boleto que la salida es a las 6 de la mañana, digamos, si se levanta a las 6 de la mañana para ir al terminal de autobuses o al aeropuerto para tomar su vuelo, podrá decir, no, si son las 6 de la mañana. Sí, las 6 de la mañana, pero las 6 de la mañana es que sale el vuelo. Por lo tanto, tiene que estar desde antes en el aeropuerto. Si es un dormilón, perderá su vuelo aéreo o su viaje en autobús. Las personas tienen que saber, conocer el tiempo. No pueden ser ignorantes porque siempre estarán perdiendo. Y ahora, el que sale tarde no va a llegar temprano. Por eso Cristo dijo, velad y orad que seáis tenidos por dignos de evitar estas cosas que vendrán sobre la tierra y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y ahora tenemos que estar a tiempo para todas las cosas en la vida y sobre todo para las cosas de Dios correspondientes a este tiempo final. El que va para la iglesia va para adorar a Dios primeramente
y luego escuchar su palabra y después vuelve a adorar a Dios en los cánticos finales. Hay algunos que dicen, no, yo a lo que voy es a escuchar lo que van a predicar. ¿Saben ustedes una cosa? Que antes de escuchar la predicación, toda persona está llamada a adorar a Dios. Una persona que va a la actividad para solamente escuchar la predicación y entonces no sale temprano de su casa y no llega temprano a la actividad, es un irreverente, porque no va delante de Dios primero para adorarlo, pedirle perdón por sus faltas y pecados, glorificar a Dios, adorar a Dios, para luego escuchar su voz. Y no creo que una persona en esa forma esté lista para ser transformado y raptado. No vamos a ir con Cristo al cielo para adorar a Dios. Si no aprendió a adorar a Dios aquí en la tierra, allá no hay lugar para esa persona. No puede decir, no tengo tiempo, tengo que estar haciendo otras cosas. Aún los que trabajan en las cámaras también tienen su oportunidad de, mientras está cantando, estar cantando también y adorando a Dios. Porque entonces de nada le serviría estar trabajando con las cámaras si no adoran a Dios también cuando es el momento de adorar a Dios. Cuando es el momento para cantar a Dios, no importa dónde usted esté, ahí puede cantar a Dios y adorar a Dios, aunque esté bregando con las cámaras aquí o en otro lugar. En donde esté, es momento para estar cantando y adorando a Dios, no para estar hablando de otras cosas. Porque entonces sería irreverencia y estaría interrumpiendo la adoración a Dios. Por eso es necesario, los que trabajan con equipos, llegar a tiempo para tener todo listo y tener también el privilegio y oportunidad de adorar a Dios juntamente con la congregación, aunque estén en el lugarcito donde están con los equipos. Es necesario siempre estar a tiempo, llegar a tiempo, porque el que no llega a tiempo le pasa lo que le pasó a las vírgenes insensatas, y le pasa lo que le pasó a los que luego vinieron tocando la puerta: Señor, Señor, ábrenos. Y el Señor dijo: no sé de dónde soy.